Volviendo, es el tema principal de nuestro espacio El Espejo. Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y clemencia, perdón y piedad. La Semana Santa está profundamente arraigada en nuestras tradiciones. Muchos elementos que solo observamos en estas fechas forman parte de nuestra identidad cultural. Algunas tradiciones se conservan, otras van desapareciendo con el paso del tiempo. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. El cristianismo recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burro mientras era aclamado por la multitud. Según los relatos bíblicos, las personas utilizaron telas y hojas de palma para recibir a Jesucristo. Nosotros, en Paraguay, utilizamos el pindó caraí, generalmente tejido, para rememorar este hecho. Acá para nosotros el pindó, lo más tradicional y que inclusive eso se asocia con varias otras actividades en la casa. La gente suele tener el pindó como una especie de amuleto o reliquia con un gran poder o valor religioso. Antes, el tejido del pindó caraí se hacía en la casa. Hoy se vende en diferentes esquinas. Hoy ya uno tiene la gran posibilidad de ir inclusive a los mercados, en las calles. Este domingo de Ramos, por ejemplo, mucha gente se dedicó días previos a preparar y a vender también esto. El miércoles santo es el día en el que en muchos hogares se prepara la chipa. Esta comida típica paraguaya representa el pan que se preparaba en la época de Jesús. Es tradición que en la elaboración de la chipa participe toda la familia. Un ritual que empieza muy temprano, haciendo yepeaba, que es la salida a buscar la leña, después venir efectivamente en familia, se prepara con todos los ingredientes que también son muy de la casa. Luego surupia, queso paraguay, ñandú, que es la grasa de cerdo, el abatido, el aramirón, y con eso se prepara la masa y la gente va haciendo, inclusive le dando las distintas figuras, la tradicional chipa, chipa argolla, chipa yacaré, algunos hacen el cuicazú o en este caso lo que comúnmente nosotros conocemos como unas palomas o torzolas, ¿verdad? Cada uno le va dando una forma, inclusive otros tienen la costumbre de poner al hacer la chipa, poner las iniciales de su nombre o los nombres de cada miembro de la familia. Y eso normalmente suele echar a tatacuá, lo tiene ese tatacuá, el hecho tradicionalmente todavía en el interior, y tipo las 2, las 3 de la tarde salen las primeras sacas, como dice la gente, y eso se va consumiendo, muchas veces allí caliente, con poco de cocido. El horno de tu boca yo lo veo cocinar, el horno de tu boca yo lo... Antes no había molino ni nada de eso en la campaña. Entonces, las señoras, las señoritas se juntaban y se escuchaba prácticamente en cada casa el to de la anguá, ¿verdad? Para como molinar el maíz, ¿verdad? Y entonces se hacía prácticamente desde el martes santo, ya se comenzaba a hacer la chipa, pero involucraba toda la familia. El Jueves Santo se conmemora la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles antes de su muerte. En Paraguay, las familias preparan un gran banquete donde hay todo tipo de alimentos. Carne de cerdo, de oveja, pescado, cipá, sopa paraguaya, cipaguazú, en fin, y en torno a una mesa sentarse toda la familia, y poder comer, aprovechando un poco esa circunstancia histórica de revivir lo que antiguamente fue la última cena. Jesús expresa su infinito amor en esta cena. Y cuán grande es su amor, que inclusive dice que ese pan que se parte y se reparte es su propia persona. Nosotros, en vez de hacer la cena del Señor, hacíamos comida grande a mediodía el jueves. Tallarín, sopa, lo que sea.
sea, ¿verdad? Y después ya comenzaba el ayuno. Ya no se podía hacer fuego, nada de eso, sino que para eso es chipa. Se pone en la bolsa, se guarda eso, y cada vez que uno tiene hambre, entonces come un poco de chipa. En la celebración religiosa, en el marco de la recordación de la Última Cena, se elige a 12 varones para que el sacerdote le lave los pies, representando cuando Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Siendo como un esclavo, como un servidor. El Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte de Jesús. Son varias las actividades de este día, considerado doloroso. Antiguamente se guardaba silencio y los niños, por ejemplo, tenían prohibido jugar. La negación, la tortura, su crucifixión, muy dolorosa, su muerte. El viernes a la mañana la gente suele visitar los cementerios. A la tarde, las 7 palabras. El Viernes Santo, prácticamente la capilla, la iglesia, se vacía. Se vacía de flores, se vacía los altares, se tapan las imágenes. Muchas veces es simplemente para no sacar todo de ahí. La madre más amorosa. El Viernes Santo en la ceremonia religiosa no pueden faltar los estacioneros. Son grupos conformados por familiares, amigos y vecinos. Santa Cruz, Señor. La expresión viene de pasionero, por un lado, la pasión de Cristo, o del otro lado, estacionero, siguiendo las 14 estaciones, el Vía Crucis. Señora Santa María. Se reúnen, practican un tiempo antes. Se me pesa de tanta maldad. Yo fui quien te duro, madero y clemente. En esos cánticos, narrar esa experiencia de dolor que fue pasando Jesucristo. Por eso tiene esa característica. En guaraní llamamos purajiyasí, que no es el purajiyasí, este es el purajiyasí, el canto doloroso, el canto lastimero. Y que ellos lo hacen también de una manera muy especial, porque tienen una indumentaria especial, tienen un uniforme con colores característicos, tienen inclusive sus escudos, sus insignias, unas banderas. También en este día, muchos recorren 7 iglesias. Tienen que ser por 7 años para lograr algún tipo de milagro, algún pedido especial que uno le pide, en este caso a Dios o a Jesucristo, que le conceda. Tras una Semana Santa llena de tradiciones y costumbres, llega la fiesta de celebración de la resurrección de Jesucristo, la Pascua. En la actualidad, muchas personas acostumbran a regalar huevos de chocolate. Antes, todo era diferente. El día de Pascua, entonces, papá y mamá tenían el varinyapoí, ¿verdad? De durazno o de araza, que duele mucho y no se rompe fácilmente. Entonces, después de rezar, pedíamos la bendición y Pascua nos daba eso. Y hasta hoy hay muchas personas que se dan golpe y dicen Pascua. Es común que en los días santos, las familias paraguayas se reúnan en torno al hogar de los padres o parientes que comúnmente viven en el interior del país. Es un tiempo de reunión, reflexión, dolor y finalmente esperanza. Muchas costumbres y tradiciones siguen presentes, otras han desaparecido, pero de cualquier manera, la conmemoración de la Semana Santa en Paraguay sigue siendo única.